Buenas tardes, comenzamos una nueva sesión de nuestro curso de programación para Virtual Chart. Esta semana vamos a hablar acerca de cómo añadir un trailing stop en la programación.net. La sesión se va a dividir en los siguientes puntos. Vamos a plantear una estrategia de ejemplo, que es la que ya hemos realizado en sesiones anteriores, a la cual le vamos a incluir un trailing stop. Antes de hacer el diseño de la estrategia, vamos a explicar las partes teóricas relacionadas con el diseño de un trailing stop en Visual Chart 6. Veremos en qué consiste un trailing stop, cuál sería la estructura a seguir en .NET, y una vez que hagamos esto, procederemos a realizar el diseño de la estrategia de ejemplo. La duración aproximada de la sesión es de unos 45 minutos y les recordamos que todas las sesiones quedan grabadas para un posterior visionado. Sin más dilación, vamos a comenzar con la sesión. Como decimos, vamos a empezar planteando una estrategia basada en el indicador RSI, que es una estrategia que ya hemos desarrollado en anteriores seminarios. Bueno, pues a esta idea, a esta estrategia, le vamos a incluir un stop dinámico con la intención de intentar aprovechar la tendencia para mejorar la salida de los negocios. Para ello lo que vamos a hacer es que a partir de un stop de pérdida máxima inicial, si el precio se mueve a favor, pues queremos aprovechar la inercia de ese movimiento añadiendo un stop dinámico que lo que haga sea perseguir al precio. Es decir, hasta ahora mismo tenemos un stop estático y un objetivo también estáticos, ambos. Y bueno, pues si el precio alcanzaba uno u otro, pues la operación acababa en positivo o en negativo. Pero podía ocurrir que a lo largo del recorrido de dicho negocio el sistema llega a estar con posición con un negocio ganador, que sin embargo acabe perdiendo. Bueno, pues esos movimientos favorables se pueden aprovechar utilizando un trailing stop, que es lo que vamos a desarrollar en esta sesión. Y bien, ¿en qué consiste esto del trailing stop? Pues muy sencillo. Se trata de un stop de pérdidas dinámico, de manera que si el precio va en contra nuestra no afecta, porque lo que va a hacer es tomar en cuenta el stop de pérdida máxima, de manera que no vamos a perder más allá de esa cantidad máxima que nos hemos marcado. Y sin embargo, si el precio va a favor, lo que va a hacer nuestro stop es que va a perseguir al precio, es decir, se va a ir moviendo conforme el precio se mueve también a favor del negocio. ¿Qué buscamos con esto? Pues reducir la pérdida máxima e incluso poder llegar a asegurar un cierto margen de ganado, ya que el stop puede llegar a colocarse en posiciones ganadoras. Así como el stop de pérdida máxima se calcula respecto al precio de entrada, para hacer el diseño de este trailing stop vamos a ver que se va a calcular respecto al precio que mejor se vaya situando desde el momento de abrir el negocio. En la siguiente imagen vamos a hacernos un poco la idea de qué es lo que vamos a buscar. Supongamos que tenemos una posición de entrada a mercado de compra, que sería esta de aquí. Bien, como vemos, esta posición entra a mercado con el precio de apertura de la barra que estamos viendo, y bueno, pues al finalizar la barra tenemos un stop inicial que sería el que queda marcado con esta línea. Bien, si el precio se moviera en contra nuestra, sabemos que no vamos a perder más allá de este nivel. Sin embargo, vemos que el precio se mueve a favor de la operación de compra. Bueno, finalizada la siguiente barra, el precio lo que va a hacer este stop dinámico es coger como referencia el valor más alto alcanzado durante el transcurso de esa barra. Y respecto a ese precio de referencia, calculamos el nuevo stop. Claro, como el valor es superior al valor de entrada, vemos que ese nuevo stop obviamente queda por encima del stop inicial. Una vez que cogemos ese valor más alto como referencia, si el precio
acaba retrocediendo hasta alcanzar el stop, el negocio cerrará. En otro caso, lo que ocurrirá es que mantendrá ese valor más alto como referencia hasta que una vez el precio supera ese valor. Cuando ocurre eso, como vemos, se cambia la referencia. A partir de ese momento se toma como referencia el siguiente valor más alto, y obviamente al ser un valor mayor, pues también el stop se va a ver modificado, como estamos viendo en la imagen. Y así constantemente, el proceso se repetiría. Si los precios siguientes quedan por debajo de ese valor más alto, pues obviamente el stop no se actualiza, pero si una vez llega un momento en el que se vuelve a alcanzar, se vuelve a superar ese punto, pues nuevamente cambiamos nuestra referencia de valor más alto y el stop se calcula respecto a esa nueva referencia. Eso da lugar, pues como estamos viendo, a este stop que da la sensación de perseguir al precio. Lo importante es tener en cuenta que no se está modificando con cada una de las barras, sino que solo se modifica en caso de que aparezca un valor superior al último que hayamos almacenado. Bueno, ya hemos visto cómo sería lo que queremos plantear, es decir, cómo lo haríamos de manera manual. Ahora, ¿cómo desarrollamos ese concepto a través del lenguaje de programación? Bueno, pues tendríamos que seguir la estructura que a continuación vamos a plantear. El paso inicial va a ser crearnos una variable que lo que haremos con esa variable es guardar ese valor más alto del que constantemente estábamos hablando. Es decir, si nosotros lo hacemos manualmente, nos queda claro cuál es ese punto de referencia. Lo almacenamos en nuestra mente o bien lo estamos viendo sobre el gráfico. Pero al sistema se lo tenemos que decir almacenando ese valor en una variable. Bueno, pues nos crearíamos una variable de almacenaje y bueno, en esa variable llevaríamos la cuenta del precio mejor situado en cada momento. Vamos a llamar esta variable, por ejemplo, precio-ts. Obviamente el nombre es libre, podemos poner el que queramos, pero para el ejemplo vamos a utilizar ese nombre. Y como decimos, cada vez que se genere un nuevo negocio, lo que tenemos que hacer es que esa variable no solo va a ir almacenando ese valor más alto, sino que cuando cada vez que comience un nuevo negocio, tenemos que inicializarla para no arrastrar pues valores que hayamos guardado de negocios anteriores. Ahora veremos cómo hacer eso. El primer paso sería hacer lo que estamos viendo en pantalla. Declaramos la variable de manera global, lo haríamos en esta parte de nuestra estructura, de nuestro código, y luego desde el método initCalculate la inicializaríamos a 0, para que al principio de todo, al principio del cálculo, el valor de la variable precio TS sea 0. Bueno, ¿y cómo hacemos esto que estamos diciendo de inicializar con cada nuevo negocio? Pues vamos a añadir la función getParsingEntry y con ella vamos a intentar comprobar si estamos en la barra de inicio del negocio. Esta función es una función que forma parte de la API de Visual Chart y lo que hace es devolvernos la distancia en barras que hay desde que iniciamos un negocio. Si estamos en la barra precisamente donde se ha iniciado el negocio, pues el valor de la función va a ser 0. Si ha pasado una barra, pues el valor de la función valdrá 1 y así hasta n veces. Por tanto, lo que vamos a hacer es buscar el punto en el que esta función tenga un valor igual a 0. Cuando ocurra esto, vamos a coger nuestra variable que hemos creado y le vamos a asignar el precio de entrada usando la función getEntryPrice. Es decir, cada vez que empecemos un nuevo negocio, partimos del precio de entrada y a partir de ahí, si aparecen nuevos precios, pues lo iremos actualizando. Por tanto, si por ejemplo estamos comprados, comprobamos si getMarketPosition vale 1 para verificar que tenemos una posición abierta, en este caso de compra. Seguidamente comprobamos si la función getParsingEntry vale 0, es decir, estamos en la barra de inicio. Si se da esa condición, pues como decimos, inicializamos con el precio de entrada. A partir de ahí, si la operación es a largo, vamos a ir comparando los máximos de cada barra que finalice para ver si supera el valor último que hayamos almacenado. Si ocurre eso, pues actualizamos. Y si no ocurre, no actualizamos. Eso va a dar lugar a que siempre tengamos guardado en dicha variable el valor más alto que se alcance.
Una vez que hagamos esa comparación, el cálculo del precio del stock de pérdidas se calculará, como decimos, restándole al valor de precio TS el margen asignado a un parámetro que habremos añadido llamado trailing stop. Es decir, que si nos marcamos como margen del trailing stop pues 50 puntos, cogemos el valor más alto que hayamos alcanzado, le restamos esos 50 puntos y el precio resultante es el valor que tenemos que pasarle a nuestro método exit-long. Sería algo así como lo que vamos a ver a continuación. También hay que tener en cuenta que la variable que el parámetro trailing stop puede ser distinto al parámetro stop loss, que es el que va a marcar nuestro stop máximo. Como pueden ser distintos, hay que controlar que nunca se supere el valor de máxima pérdida que nos pongamos como límite. Para confirmar que no ocurre eso, tenemos que comparar la pérdida máxima con el resultado de, como decimos, restarle al precio TS el valor del trailing stop. En función de cuál sea el mayor, ese es con el que vamos a quedarnos como precio de salida. Y el proceso de todo lo que estamos diciendo aquí sería como el que vemos en pantalla. Punto número 1, comprobamos que tengamos una posición abierta a largo, viendo que Get Market Position vale 1. Punto número 2, lo que hemos comentado, ver si estamos en la barra de inicio y entonces inicializamos precio TS con el precio de entrada. A continuación vamos a almacenar en precio TS el valor más alto entre el valor que tuviéramos almacenado anteriormente y el valor del máximo de la barra en la que nos encontremos. Esto que estamos viendo aquí es la función max de la librería math y lo que hace es devolvernos el valor mayor de los dos que le pasemos como parámetros. Como resultado, pues el valor de ambos, o sea el que sea mayor de los dos, será el que queda almacenado en precio TS. Por último, hacemos la comparación que estamos comentando. Si precio TS restándole el parámetro trailing stop nos devuelve un precio que está por encima de la pérdida máxima, esa pérdida que se calcula restándole a Get Entry Price el parámetro stop loss, entonces la orden exit-long, que será la de pérdidas, es decir, la de stop, tendrá como precio de salida el precio TS menos el trailing stop. Si el valor obtenido quedara por debajo de la pérdida máxima, pues entonces la orden exit-long seguirá mandándose cogiendo como referencia el Get Entry Price menos el stop loss. Esto se hace así y no se lanzan de manera conjunta para evitar estar colocando dos órdenes de pérdida sobre el mismo negocio. Eso en realidad resultaría absurdo porque lo que nos interesa es simplemente quedarnos con el primero que tenga posibilidades de alcanzarse, es decir, en este caso el que quede más alto. Bien, pues esta sería la estructura en caso de tener posiciones abiertas a largo. Si la operación es a corto, el proceso es el mismo, solo que en este caso lo que nos interesa es que el precio vaya bajando. Por tanto, las comparaciones siempre serán en el caso opuesto. En este caso, por ejemplo, lo que iremos comprobando son los mínimos de cada una de las barras. De manera que si el mínimo es inferior al valor que hayamos almacenado, actualizamos precio TS. En esta ocasión, el stop de pérdidas se va a calcular sumando y no restando al valor de precio TS el margen asignado al parámetro trailing stop. Obviamente, como estamos cortos, el stop tiene que ser un valor que esté por encima. Por eso lo que se hace en este caso es sumar. Una vez más, no queremos superar la pérdida máxima, por tanto nos vamos a quedar con el valor que esté más abajo. Y eso es lo que hacemos en el punto final que vamos a ver a continuación. Bueno, ¿cuál sería el paso o la estructura a seguir? Pues comprobar si Get Market Position vale menos 1, eso nos dirá que estamos cortos. Inicializar nuevamente viendo si Get Since Entry es igual a 0. Aunque estemos cortos, esta parte es exactamente igual que en el caso de largos. Y ahora a partir de aquí sí que cambia. Para empezar, precio TS se va a quedar con el valor mínimo entre lo que hubiera almacenado anteriormente y el mínimo de la barra en la que nos encontremos. Para ello usamos la función min de la librería math. Bueno, pues
El resultado lo almacenamos en dicha variable. Por último, comprobamos qué valor está más abajo. Si el precio TS sumándole el trail stop o el getEntry price sumándole el stop de pérdida máxima. Si el más bajo es el precio TS más el trailing stop, pues entonces la orden exit sort tendrá ese precio como precio de disparo. Si el valor quedara por encima, es decir, el que fuera menor seguiría siendo el de la pérdida máxima, pues entonces la orden exit sort tendría como precio de disparo getEntry price más el stop loss. Bien, pues esta sería la estructura para cortos. Tanto la que hemos visto antes como esta son estructuras genéricas, de manera que independientemente del sistema que estamos desarrollando, el proceso siempre es el mismo. Bueno, y ahora ya solo nos queda aplicar esto que hemos visto en la parte teórica a una estrategia en concreto, que sería la que hemos comentado de ejemplo. Bueno, pues esa estrategia la llamamos en su momento net.8 y es la que vamos a coger como referencia. Lo que vamos a hacer es clonarla, vamos a realizar una estrategia nueva y sobre esa nueva estrategia incluiremos el trailing stop. A dicha estrategia habrá que añadirle un parámetro que será trailing stop, como hemos dicho, para establecer la cantidad de puntos de pérdida del stop dinámico. También tendremos que añadir la función getVarsysEntry, que ya hemos visto que la tenemos que incluir en las reglas de salida. Y obviamente la variable precio TS, que es la que nos sirve para almacenar ese mejor precio alcanzado para cada negocio. Bueno, pues estos son los elementos que necesitamos añadir y el proceso sería como vamos a ver a continuación. Bien, ya estamos en Visual Chart. Vamos a proceder a modificar el sistema. Este sería el sistema que queremos cambiar. Como ven, ocurre lo que decimos. Cada negocio incluye un stop y un objetivo, ambos estáticos. Y bueno, pues el precio los alcanza, pues obtendremos o bien una operación ganadora o bien una operación perdedora, como sería este caso. Sin embargo, las operaciones que han terminado perdiendo, como pueden ser estas dos, si vemos cómo se ha movido el precio y bueno, teniendo en cuenta que es un sistema que trata de aprovechar los movimientos de retroceso, pueden ocurrir casos como los que estamos viendo. Que efectivamente se produzca ese movimiento de retroceso, pero que sencillamente pues, no se alcance el punto objetivo que nos hemos marcado. Bueno, vamos a tratar de aprovechar ese movimiento, ese impulso favorable a nuestro negocio. Y bueno, para ello pues vamos a incluir ese trailing stop. Pues nada, lo que vamos a hacer es clonar esta estrategia. Como hemos dicho, es la estrategia net.8, que la vamos a encontrar por aquí. Vamos a ver, vamos a poner, sería esta. Y bueno, pues como decimos, la vamos a clonar. Le damos como nombre, en lugar de net8 lo vamos a llamar net9 y le damos a aceptar. Bueno, eso lo que nos va a hacer es abrirnos el entorno de programación de Visual Studio y sobre dicho entorno pues vamos a proceder a desarrollar la estrategia. Y bueno, ya tendríamos el entorno de programación abierto. Para poder ver el código, pinchamos botón derecho y le damos a ver código. Y aquí tendríamos la estrategia de referencia. Bueno, pues tiene sus reglas de entrada, que van dependiendo del RSI, del cruce del RSI. Y las reglas de salida con esas dos órdenes que actúan de manera estática. Bueno, pues ahora lo que tendríamos que hacer es incluir todo lo que hemos visto en la parte teórica. Vamos a empezar por añadir el nuevo parámetro, que lo vamos a poner por ejemplo debajo del OBJ porcentual. Para ello lo que vamos a hacer es copiar estas líneas, vamos a hacernos un hueco aquí, le damos a pegar
y bueno, le damos el nombre que queramos. En este caso le vamos a llamar trailing stop, le vamos a dar valor por defecto 50, le vamos a hacer que vaya de 20 a 100. E internamente vamos a llamar al parámetro trail stop, va a ser de tipo doble, para que admita decimales. Y bueno, pues ya tendríamos nuestro parámetro. Recuerden que una cosa es el nombre con el que va a aparecer cuando hagamos la llamada al sistema desde la interfaz de Visual Chart, y otra es el nombre con el que vamos a trabajar internamente. Hecho eso, lo siguiente será añadir la variable precio TS de tipo doble también, ya que hoy lo que va a almacenar va a ser precios y pueden incluir decimales. Bueno, pues se declara en esta parte de aquí para que pues quede declarada de manera global. Y como decíamos en la teoría, nos metemos en OnMinute Calculate. Como ven, al haberla añadido ya nos aparece en la enumeración de variables. Y lo que vamos a hacer es inicializarla a 0 en el OnMinute Calculate para que cuando empiece a cargar el sistema su valor guardado sea 0. Ya nos iríamos a un Calculate Bar, directamente posicionándonos en la parte relacionada con las reglas de salida, que sería esta parte de aquí. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer es seguir la estructura que hemos visto anteriormente. Vamos a empezar con las reglas de salida largo, que serían estas de aquí. Y bueno, todo lo relativo a las órdenes de objetivo de ganancias no le va a afectar, le va a afectar a la salida de pérdidas, que ahora mismo sería esta de aquí, pero va a cambiar. Bueno, el primer paso va a ser inicializar precio TS cada vez que se inicia un nuevo negocio. Para ello, ¿qué hacemos? Vamos a preguntarle a la función getParsingEntry, como decíamos, aparece aquí. La seleccionamos dándole 2 veces, clicando 2 veces, y la igualamos a 0. Ahí la tenemos igualada a 0. Y bueno, pues ¿qué decíamos que íbamos a hacer? Pues que cuando esa variable fuera 0, entonces nuestra variable precio TS va a ser igual a getEntryPrice. Aquí tenemos getEntryPrice. Bueno, pues ya la tenemos inicializada. Luego veremos que cuando estemos cortos haremos el mismo proceso. El siguiente paso va a ser quedarnos siempre con el valor más alto. Para ello vamos a usar la función mathMax y el resultado lo vamos a almacenar dentro de la variable. Tenemos la librería math, la clase math, buscamos la función max, abrimos paréntesis y aquí tenemos la opción de los dos valores que va a comparar. Bueno, pues por un lado compararemos la propia variable, que sería precio TS, y por otro lado el máximo de la barra en la que nos encontremos, que viene representado por la función high de la clase. Bien, bueno, pues con esto tendríamos comparado el valor máximo que se vaya dando en cada momento, y ahora lo que nos quedaría es ver si hemos superado al stop de pérdidas máximo y en ese caso lanzar la orden en base a precio TS, y si no ocurre eso, pues seguir lanzando la orden tal cual estamos viendo aquí. Bueno, pues vamos a comparar. Para ello tendría que ocurrir que precio TS menos ese trail stop que habíamos añadido esté por encima de lo que viene siendo el stop de pérdida máximo, que sería getEntryPrice menos stop loss. Bien, esa va a ser la comparación. Y ahora veremos lo que va a ocurrir. Esto es lo que hemos visto en la teoría. Si lo hemos superado, pues entonces el exit long se lanzará cogiendo este precio como referencia, y si no, pues seguiremos lanzando el stop de pérdida máxima. Recuerden que a la hora de definir el método exit long, lo que hay que pasarle no es una cantidad de puntos de pérdida que nos estamos marcando, sino un precio en concreto. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es calcular esos precios. Uno que saldría de coger la variable precio TS, que es un precio, como estamos viendo, y restarle esa cantidad de puntos,
y otro que sería el stop de pérdida máximo, que sería en base al precio de entrada menos la cantidad de puntos marcadas por stop loss. Bueno, pues nada, si lo hemos superado, entonces la orden exit long, que es de tipo stop, número de contratos en función del parámetro contracts, y el precio, pues como decimos, será precio TS menos trail stop. Bien, eso sí hemos superado, es decir, si estamos más arriba de la pérdida máxima. Y si no, pues lo que hacemos es lanzar esta orden. Vamos a cortarla y la pegamos aquí dentro. Y bueno, como decimos, ya habríamos acabado, ya que a la parte relacionada con el objetivo de ganancias no le afecta la inclusión del trailing stop. Bueno, pues esto sería el desarrollo del stop de pérdidas dinámico para las entradas a largo. Vamos a ver cómo sería para las entradas a corto. Bueno, para las entradas a corto el proceso es similar, solo que en este caso nos tenemos que ir fijando en que el precio nos interesa que vaya bajando. Para inicializar, repetimos nuevamente lo de comprobar si la función getVarSysEntry vale 0, con lo cual podemos copiar lo que hemos hecho ahí arriba y pegarlo aquí. Ese paso lo hacemos igual. El siguiente paso, en lugar de quedarnos con el valor más alto, nos tenemos que quedar con el más bajo. Así que en este caso, lo que vamos a almacenar en precio TS va a ser nuevamente el valor mínimo que nos lo va a dar la función min de la clase math. Y bueno, pues aquí lo que hacemos es comparar precio TS con el mínimo de la barra. Eso nos lo da la función load. Comparamos, nos quedamos con el valor más bajo y ahora hacemos lo mismo que hemos hecho arriba. Vamos a ver cuál es el precio más, con más posibilidades de ser alcanzado antes. En este caso va a ser el precio TS más trail stop y lo vamos a comparar con el entry price más el stop loss. Bueno, pues vamos a ello. Precio TS, si le sumo trail stop, un momento. Precio TS más trail stop, vamos a ver si ha quedado por debajo del getEntry price más el stop de pérdida máxima. Si ha quedado por debajo, pues entonces actualizamos el precio de salida. Y si no, pues seguiremos lanzando la orden que se enviaba inicialmente, que sería esta de aquí. Vamos a cortarla, la pegamos aquí dentro. Y en caso de que sí la haya superado, pues entonces actualizamos el exit sort. Cogemos el exit sort de tipo stop, contratos, pues en base al parámetro contratos, y ahora sí precio, pues será precio TS más el trail stop. Y bueno, pues con eso ya tendríamos lo que sería el código del objetivo dinámico, del stop dinámico, como hemos dicho, que vamos a repasar. Como ven, lo primero que se hace es esto que hemos hecho aquí: inicializar precio TS con precio de entrada. Esta línea de aquí será para almacenar el valor más alto. Y esto último que hemos hecho es comprobar si el stop dinámico supera el stop de pérdida máxima. ¿De acuerdo? Entonces, si lo supera, lanzamos la orden en base al stop dinámico, y si no, se seguirá lanzando con respecto al stop de pérdida máxima. Y en la parte de cortos, pues el proceso igual. Bueno, pues vamos a compilarlo y vamos a ver si efectivamente
se comporta este trailing stop tal y como hemos comentado. Bien, vamos a probar la estrategia que vamos a desarrollar sobre este gráfico. Para ello lo que vamos a hacer es primero quitar el que habíamos insertado. Vamos a buscar esta nueva estrategia que hemos creado, que sería esta de aquí. Vamos a ver que nos aparece el listado de parámetros pues, que teníamos inicialmente, y a ese listado de parámetros pues le tiene que haber aparecido también el parámetro trailing stop, que es el nuevo que hemos incluido. Vamos a ver esos parámetros, aquí los tenemos, y bueno, pues ahí vemos el trailing stop que está añadido aquí. Bien, insertamos la estrategia y pues aquí estamos viendo el resultado de las operaciones. El caso más claro lo tenemos aquí, que sería esta operación de aquí. Bueno, pues aquí estamos viendo cómo conforme el precio ha ido subiendo, se ha ido calculando el stop dinámico respecto a los máximos que se han dado, y bueno, pues aquí ocurre lo que decíamos anteriormente. Vamos a verlo más claramente. Si se fijan, aquí se dio un máximo, y después de este máximo el precio parece haber caído en una zona lateral, en una zona de incertidumbre. De ahí que nuestro stop dinámico que se había desplazado cogiendo con este máximo como referencia, ya mucho más arriba del stop de pérdida máximo, pues se mantiene fijo porque este máximo no se supera y está ahí en expectativas de a ver qué ocurre, si el precio se da la vuelta y termina saltando el stop, o bien si va a seguir subiendo. Bueno, pues lo que ocurre es que el precio sigue subiendo, se actualiza el máximo en esta barra de aquí, momento en el que se actualiza también el stop. Aquí vuelve a ocurrir lo mismo, vuelve a actualizar. Y luego vemos una barra en la que se produce una subida exponencial, de manera que da ese salto tan grande entre el valor anterior y el valor siguiente. Eso es porque el cambio desde el último máximo que teníamos hasta el nuevo pues es considerable. En ese momento el stop lo tendríamos en este punto, la barra siguiente hace ese movimiento a la baja y nos cierra la posición pues al precio que se ha marcado como trailing stop. Bueno, pues este sería el proceso de la operación a largo. Vemos que si inicialmente no se superan valores, o bueno, el valor que se está tomando como referencia no es mayor que el de entrada, bueno, o no sube mucho más, pues termina saltando el stop de pérdidas. En este caso de aquí, pues ha ocurrido eso, que después de hacer un máximo, no vuelve a subir el precio más, ¿vale? Es decir, está cogiendo como referencia el máximo de la barra de entrada, que sería este de aquí. Y bueno, después de este máximo, pues vemos que el precio se da la vuelta y no se vuelve a actualizar, por tanto nos cierra. Vamos a buscar una operación a corto para ver que el proceso es exactamente el mismo. Aquí tenemos el ejemplo. Aquí tenemos una operación de a corto. El stop de pérdida se lo tendríamos en esta zona de aquí. Y bueno, aunque la operación ha terminado perdiendo, pero también podemos ver que hubiera perdido más si hubiera terminado alcanzando el stop de pérdidas. Aquí lo que ha ido ocurriendo es que conforme el precio ha ido inicialmente bajando, bueno, pues aquí estamos viendo que entró en una barra alcista, se movió en contra nuestra, no llega a alcanzar el stop de pérdidas, luego el precio se vuelve a mover nuevamente a nuestro favor y en esta barra actualiza el stop ya que supera al precio de entrada, estaría aquí. A partir de ahí los precios van superándose, por eso va bajando el stop hasta que da este mínimo y después de dicho mínimo pues ya no mueve más el stop y termina cerrando la operación en ese punto. Bueno, pues esto es un poco la idea, como decimos. Lo que se pretende con el stop dinámico es precisamente reducir las pérdidas. Vamos a ver que si por ejemplo el stop dinámico no entrara nunca, vamos a poner por ejemplo un valor muy alto, las referencias siempre van a ser las estáticas, es decir, el stop de pérdida máximo, que sería siempre 50.
Es decir, aunque el valor del trailing stop sea superior al de la pérdida máxima, nunca se toma como referencia si supera el valor de la pérdida máxima, que es lo que estamos viendo aquí. Por eso el valor siempre se mantiene fijo. ¿Vale? Como estamos viendo. Distinto sería que, bueno, pues el trailing stop cogiera un valor también mayor que el stop de pérdidas, pero que en algún momento llegara a alcanzar, como puede ser este caso de aquí. Aquí vemos que inicialmente se sigue tomando como referencia el stop de pérdida máximo, esos 50 puntos, pero que una vez que el precio llega a subir lo suficiente como para que la distancia entre ese máximo y los 80 puntos queden por encima de los 50 de pérdida iniciales, pues en esa situación sí que se actualizaría el stop fijo que habíamos puesto inicialmente. Y bueno, poco más. Vamos a hacer un pequeño repaso a lo que hemos estado viendo a lo largo de la sesión, que sería lo siguiente. Recordar que el trailing stop pretende asegurar una mínima ganancia en el caso de que el precio se mueva a favor. Debemos de contar con un stop de pérdida máxima para evitar sustos, y ahí vemos el ejemplo que hemos comentado antes. Si solo dejamos un parámetro como referencia para determinar el stop de pérdida, nos vamos a quedar cortos. Si yo quiero poner un trailing stop a 80 puntos pero no perder más allá de 50, pues nos interesa trabajar con dos parámetros y distinguir entre esa pérdida máxima y lo que yo quiero alcanzar usando este trailing stop. Esta variable que hemos añadido, llamada precio TS, es obligatoriamente, o sea, es necesario añadirla para poder hacer ese seguimiento de cuál está siendo el mejor precio alcanzado. Es importante reiniciar la variable con cada negocio, porque si no podemos arrastrar precios que hemos obtenido de negocios anteriores y hacer que el trailing stop no funcione correctamente. A partir de ese momento, a partir del momento en el que inicializamos, actualizamos precio TS con los valores que la superen. Y luego estamos viendo que el valor del stop dinámico se va a calcular en base a dicha variable en lugar de respecto al precio. Y bueno, pues por hoy eso sería todo. La siguiente semana vamos a hablar acerca de cómo añadir los objetivos de ganancia por negocio. Es decir, la posibilidad de que en caso de entrar con más de un contrato, marcarnos un negocio inicial y un segundo negocio a más largo plazo.